Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestro estudio de este miércoles. Esta semana el pastor no nos va a acompañar, no se siente muy bien y yo lo voy a sustituir. Vamos a orar para iniciar. Padre, en esta noche te damos gracias porque tú nos has permitido estar aquí, Señor, porque hemos separado este tiempo, Señor, para seguir estudiando de ti y aprendiendo más para conocerte mejor, Señor. Te pedimos que podamos entender en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, las cosas que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a la lección número 5 de nuestro estudio de Génesis, el inicio de todo. Esta lección se llama Noé y la proclamación del Evangelio. La lectura que vamos a tener es en Génesis 6. Recordemos algunas de las cosas que hemos visto. Se puede conocer el libro de Génesis debido a que es la revelación de Dios dada a Moisés en el monte Sinaí. Dios ha prometido enviar a Jesucristo. Para ello debe nacer de una mujer. Es por eso que a toda la línea que va desde Adán hasta Jesucristo se le ha llamado la línea del pacto. Vamos a Génesis 6. Ok, ¿alguien nos lee por favor Génesis 6, 1 y 2? Entonces, en esta lección empezaremos a ver la parte de la línea del pacto que va desde Noé hasta Abraham. Es necesario mantener esto en mente para entender los versículos 1 y 2. Los seres humanos comenzaron a multiplicarse. Esto es precisamente lo que Dios le había mandado. Esto es precisamente lo que Dios le había mandado a Adán y Eva. Lo tenemos en Génesis 1:28. ¿Lo lee alguien, por favor? Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométala, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Si se fijan, la orden aquí de Dios fue que el hombre y la mujer se multiplicaran. En la versión antigua, 1909, se dice que hinchen la tierra. A mí me gusta muchísimo esa expresión porque realmente manifiesta el deseo de Dios de que la tierra estuviera poblada. Así que la humanidad se iba extendiendo sobre la tierra. Seguramente empezaron a construir ciudades y aldeas. En el versículo 2 de Génesis 6 vemos dos grupos que son los hijos de Dios y los hombres. Que son los que tuvieron hijas. Este pasaje ha sido motivo de interesantes interpretaciones. Unos dicen que los hijos de Dios son los ángeles, basados en Job 1.6. Alguien busque por favor Job 1.6 y Job 2.1. Y Job 2.1. 1.6. Delante del Señor, Satanás vino también presentándose delante del Señor. Satanás vino también entre ellos. Muy bien. ¿Y Job 2.1? Y sucedió aquel día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos,
para presentarse delante del Señor. Algunas versiones dicen que había que en la tierra gigantes. Otras que los gigantes son resultado de esta unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. El caso es que aún después del diluvio hubo gigantes en la tierra. Números 13:33. Ahí también a los gigantes, los hijos de Anak son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. Muy bien. El libro de Enoc, el cual es un libro apócrifo, es muy sensacionalista. Dice que un grupo de ángeles, llamados los vigilantes, desearon a las mujeres y bajaron y tomaron mujeres. Es decir, que siendo seres espirituales, se unieron a mujeres con un cuerpo físico, lo cual es demasiado irracional. Y todavía es más ilógico pensar que de esta unión les nacieron hijos. Y todavía más ridículo, estos hijos fueron gigantes que medían unos 3,000 codos, más o menos 1,350 metros, que es muchísimo. Según Enoc 7:13, el edificio más alto en la Tierra mide 828 metros de altura. Definitivamente esto no puede tomarse en serio. Entonces, ¿cómo podemos entender este pasaje? Hemos dicho que la línea que va de Adán a Jesucristo se conoce como línea del pacto o de la promesa. En Romanos 9:8, díganlo por favor. Pues no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Muy bien. Hablando de los descendientes de Abraham, dice que los hijos de Dios son los hijos según ¿qué? ¿Qué dice ahí en Romanos? La línea de Abraham son los hijos de la promesa. Y no los que lo son según la carne. Revisando el contexto de Génesis 3 al 5, ¿se acuerdan que lo veíamos? En el capítulo 3 se nos habla desde la desobediencia y caída del hombre y encontramos que los hijos de Adán y Eva se separan en dos líneas. Los de Caín y de Set. Entonces, los descendientes de Set son los hijos de Dios, porque es la línea de Eva y Adán que va a buscar de Dios. Entonces, los hijos de Dios son los descendientes de Set. Y las hijas de los hombres son de los demás hijos de Adán y Eva, especialmente de Caín. A través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un énfasis claro en que el pueblo de Dios debe mantenerse puro. La importancia de este pasaje se debe a que de la línea de Set vendrá el Mesías. Vamos a ver, ¿qué dice Génesis 6:3? Espíritu no luchará para siempre con el hombre,
porque ciertamente él es carne, será pues su día de 120 años. Según el versículo 3, ¿estaba Dios de acuerdo en que se unieran los hijos de la promesa con las hijas de los demás seres humanos? No. Por esa razón también va a limitar el tiempo de vida. ¿Cuántos años de vida le va a dar Dios al hombre como máximo? 120 años. Que como lo veamos, pues es bastante tiempo. Algunos piensan que Dios redujo el tiempo de vida del ser humano de 900 a 120 años, pero aún después del diluvio, varias generaciones vivieron mucho más de 120 años, y más adelante esa edad ya resultaba extraordinaria. A medida que va pasando el tiempo, que el pecado va siendo notorio también ya en el cuerpo humano, cada vez hay menos personas que llegan a esa edad. En nuestra época llegan algunos a los 110, creo que es lo máximo. Para entender con más claridad la situación, veamos el versículo 4. ¿Lo leen, por favor? Ella le tuvieron hijos, estos son los héroes de la ciudad, hombres de renombre. Aquí, de la unión entre la línea del pacto y la del resto de los hombres, nacieron los que llegaron a ser, ¿qué? Los héroes o valientes, en otras versiones dice valientes, de la antigüedad. Vamos a ver el versículo 5, Génesis 6:5, ¿lo lee alguien, por favor? Pero si seguimos el contexto, encontraremos que estos seguramente eran caudillos que formaron pueblos y naciones que se oponían a Dios y extendieron la maldad sobre la tierra. Analicemos esto de acuerdo a lo que hemos estudiado. Adán hablaba con Dios y le escuchaba. Caín lo pudo hacer también. Seguramente el Espíritu de Dios moraba en ellos y por eso podían tener esta relación con él. Pero cuando Caín fue sentenciado por Dios, declaró que ya no podría estar en la presencia de Dios. Seguramente ya no tuvo el Espíritu de Dios viviendo en él. Así que cuando nació, ¿cómo se llamaba el hijo de Seth? ¿Se acuerdan? Aquí lo tenemos en Génesis 5:9. Enoc. Con él se comenzó a invocar el nombre del Señor. El Espíritu de Dios le volvió a ser dado. Vamos a ver Romanos 8:14. Son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por eso a esta línea se le llama hijos de Dios. Pero cuando Dios ve que los descendientes de Seth y Enoc, que invocaban el nombre del Señor, se unieron con las hijas de aquellos que no lo invocaban por no tener su espíritu, Dios declaró en el versículo 3, Génesis 6:3,
mi espíritu no luchará. En la nueva versión internacional dice permanecerá en el ser humano para siempre, porque él solo es carne. Estos famosos héroes de antaño eran hombres que podían entender mejor las cosas que los demás al escuchar a Dios, pero también estaban muy relacionados con la vida pecaminosa, algo así como los cristianos tibios de hoy en día. Además, tenían un físico superior y eran admirados como los campeones del pecado. Busque a alguien, por favor, Apocalipsis 3, 15 y 16. Frío o caliente, así puesto el que eres tibio, y ni frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Entonces, escuchando aquí Apocalipsis, en que dice, ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio, entonces te voy a vomitar. Así es como entendemos la reacción de Dios en el versículo 15, en que ve que aunque puede tener una relación con ellos, sin embargo sigue en el pecado. Dios creó al hombre para que le glorificara, pero este prefirió el pecado. Busquen por favor Juan 3:19. Los hombres aman más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Dios está formando la línea del pacto, pero aquellos que tienen relación con Él también prefieren el pecado. Su maldad es, ¿cuánta maldad? Mucha, y en el Génesis 6:5 lo vemos. Y toda intención de los pensamientos de su corazón son solo hacer siempre el mal. Entonces, imagínense, si aquellos que pueden tener una relación con Dios prefieren hacer el pecado, ¿y cómo estarán los demás? Antropomorfismo significa explicar por medio de características humanas una característica de Dios. La reacción de Dios ante el pecado se explica de esta manera. Primero le produjo tristeza, le pesó haber hecho al ser humano. ¿Y qué sintió? Allí en Génesis 6:6. El Señor le empezó a haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces, le dolió haber hecho al ser humano y sintió tristeza en su corazón. Es decir, le dolió ver que lo que él había creado para gloriarse, para que lo glorificara, prefería el pecado. Luego le produjo enojo. Su decisión fue borrar de la superficie de la tierra al hombre junto con el ganado, los reptiles y las aves del cielo. Esto nos explica dos cosas: que el pecado del hombre trae consecuencias a la creación y, más importante aún, es la reacción de Dios ante nuestros pecados. Todavía encontramos eso en la naturaleza. La naturaleza está esperando que los hijos de Dios nos mostremos. Y todo lo que Dios había creado, lo creó para el hombre. Entonces, si va a destruir al hombre, no tiene caso dejar lo que había creado para él. Sin embargo, hubo un solo hombre en toda la tierra. Vamos a verlo en Génesis 6:9.
por perfecto, entre sus compañeros. Noé siempre andaba con Dios. Entonces, ¿quién es el que halló gracia ante los ojos de Jehová? Noé. Vamos a leer dos versículos, cada quien, del 9 hasta terminar el capítulo 6. Empezamos acá, por favor, con el hermano Salomón y terminamos acá con Natán. Dos versículos cada quien, por favor. Sí, no, ¿verdad? Sí. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 13, por favor. 12 y 13. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Génesis 6, 14 y 15. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calcetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Te harás una ventana de 30 codos al techo y pondrás la puerta en un costado. Harás el arca de 3 pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay alimento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente de toda carne meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles. La vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo. Y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Muy bien, entonces tenemos que un solo hombre en toda la tierra halló gracia ante los ojos de Jehová, su nombre era Noé. Y él era, en el versículo 9 nos dice cómo era Noé, justo y perfecto. Y al igual que su abuelo Enoc, andaba con Dios.
Sus 3 hijos fueron Sem, Cam y Jafet. Dios está a punto de destruir la tierra porque está corrompida y llena de violencia. Así que si a ustedes ahorita les parece que en el mundo ahorita las cosas están mal, pues no, estaba en esa época todavía peor. Así que Dios le ordena que construya un arca. Aquí es importante notar que no es lo mismo un arca que un barco. Un arca es un cofre, algo que está cerrado herméticamente. Debemos, esa imagen del barquito con los animales que sacan su cabecita, tenemos que hacerla a un lado porque está equivocada. El arca fue creada para preservar a los animales. Si los animales hubieran traído la cabecita de fuera, pues se ahogan. El arca debía ser hecha de madera, de gofés, o en otras versiones dice de ciprés, que es una madera resinosa, y eso la va a hacer impermeable. La madera que no es resinosa absorbe el agua y se echa a perder. En cambio, la madera resinosa, la resina la protege y evita que absorba el agua. Debía estar cubierta de brea por dentro y por fuera. Ya la madera es resinosa, pero para hacerla mucho más segura, Dios ordena que por dentro y por fuera le pongan brea. Sus medidas son tremendas. ¿Cuánto tiene de largo? 135 metros. De ancho, 22.5 metros de ancho. Y de alto, 13.5 metros de alto. Debía tener, ¿cuántos pisos? 3 para que cupieran todos los animalitos que Dios iba a mandar. Y una sola ventana. ¿A cuántos centímetros del techo? 45 centímetros del techo. La ventana en lo más alto, puesta de tal manera que el agua no se metiera. Todo muy bien pensado por Dios para proteger. ¿Y qué tenía uno de los costados? Una puerta. Solo una puerta para entrar y salir. Dios le da el motivo a Noé para hacer el arca. Él va a enviar ¿qué? Un diluvio. Para destruir a todos los seres vivientes de la tierra. Pero Dios, ¿qué va a establecer con Noé? Su pacto.
Así que Dios continúa trabajando en la línea del pacto. Además, Dios va a cuidar a la familia de Noé. En segunda de Pedro 2:5, por favor. Antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, en total, ¿cuántas personas Dios salvó? 7 y 8 con Noé. Sus 3 hijos, su nuera, su esposa y él. De toda esa multitud, porque nos dice que ya el hombre se había multiplicado, es decir, había muchísima gente, solamente Dios va a salvar a 8. Durante todo este tiempo, Noé fue puesto como señal de que algo iba a suceder. Por eso Pedro dice que fue, ¿cómo le llama el apóstol Pedro? Predicador de la justicia. Es decir, todo ese tiempo que Noé va a estar construyendo el arca, está avisándole a las personas que el juicio de Dios va a llegar. Por eso predicaba la justicia, de que Dios iba a aplicar su justicia al hombre. Hebreos 11:7, ¿lo buscan por favor? No hay siendo advertidos por Dios cerca de cosas que aún no se veían, no se ven, se preparó una arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y que goce que heredero de la justicia que es según la fe. Entonces, fíjense, ahí tenemos a Noé, que le creyó a Dios. Hasta ese tiempo nunca había llovido. Cuando Dios le habla de que va a caer un diluvio, Noé no sabía que era un diluvio. Entonces, Noé, por fe, va a construir el arca. Y como demostró tener esa fe, condenó a quién? Al mundo. Hubo oportunidad, pero solo Noé y su familia se salvaron. Y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. El que cree es justificado. Noé se va a tardar 120 años en construir el arca. Además, Dios le da otras 2 tareas más. Reunir una pareja de todos los animales. Toditos, grandes y pequeños, peludos, escamosos, con alitas, de todos los animales. Y recoger toda clase de alimentos para él, para su familia y para todos los animales. Entonces imagínense el trabajo tan monumental que hizo Noé. Seleccionar los árboles, cortar los árboles, preparar la madera, construir el arca, construir las herramientas para el arca, preparar los refugios de los animales, preparar el alimento para los animales. Definitivamente la vida de Noé no volvió a ser la misma. Ahora tenía algo a qué dedicarse de tiempo completo. Pensemos en todo lo que implica cumplir con estas 3 tareas, como sembrar,
talar árboles. Posiblemente Noé contrató gente, tenía que reunir algo con que pagar. Dios alteró el estilo de vida de Noé. No necesariamente lo sacó de cosas malas, sino que lo puso a hacer algo que nunca se imaginó. Dios todavía lo hace hoy en día con quienes creemos en Él. Es algo que tenemos que tomar en cuenta como cristianos. Aquel que ha tenido un encuentro personal con Dios no puede seguir viviendo a como vivían. Si nuestra vida es igual a como era antes de conocer, y lo pondremos entre comillas, a Dios, a Jesucristo, quiere decir que no lo conocemos. Porque nuestra vida va a cambiar. Vean cómo cambió la vida de Noé. Y lo puso a hacer algo que Noé nunca había hecho, pero Dios lo escogió por algo. Entonces nosotros tenemos que meditar en eso. Dios todavía cambia nuestras vidas para que al igual que Noé seamos predicadores de lo que Dios hace en la vida de aquellos a los que toca. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, los hermanos que están aquí? Ok. Entonces, hemos terminado nuestra lección de esta semana. Sigamos orando por Rebeca, la hermana de nuestra hermana Alejandra, por el papá de nuestra hermana Graciela, que ya nos había pedido ella que oráramos por nuestra hermana Betty, que ya también está mucho mejor, la hermana Vicky, que también ya está mejorando. Los hermanos que están aquí, ¿tienen alguna petición por lo que quieran que oremos? No, ok. Entonces, hermanos, vamos a orar para despedirnos y que Dios les bendiga. Padre, en esta noche te damos gracias porque estuvimos aquí, Señor, porque hemos visto acerca de cómo tú, Señor, transformas las vidas de las personas, Señor, y escoges a quien tú quieres escoger y salvas a quien tú quieres, Señor. Gracias porque tú eres el que nos hace útiles y el que nos da lo que necesitamos para cumplir la obra que nos has encomendado. Ponemos en tus manos a nuestros hermanos que están delicados de salud, Señor, también a nuestra hermana Amanda, que ha estado delicada, nuestra hermana Betty, la hermana Vicky, Señor, nuestra hermana Rebeca, al papá de nuestra hermana Graciela, al hermano Benito, Señor, te rogamos que tú los fortalezcas, Señor, que pongas todos los medios que se necesitan, Señor, pero sobre todo que tú sigas trabajando en sus vidas y mostrando qué es lo que tú quieres para ellos, Señor, y para sus familias. Gracias por todo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Pues buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga.